Karl Marx fue un filósofo, economista y sociólogo alemán. Nacido en 1818, las ideas de Marx han tenido un impacto profundo y duradero en el curso de la historia. Su trabajo es a menudo elogiado por su profunda comprensión de la lucha de clases y su crítica al capitalismo. Sin embargo, también es criticado por su supuesto papel en la inspiración de regímenes autoritarios. Este ensayo profundizará en la vida, obra y legado perdurable de Karl Marx. Las ideas de Marx, particularmente sus teorías del materialismo histórico y la lucha de clases, han influido en generaciones de pensadores, revolucionarios y líderes políticos. Su trabajo sigue siendo debatido y discutido hasta el día de hoy en varios campos, incluyendo la filosofía, la economía, la sociología y la ciencia política. Karl Marx nació en Treveris, Alemania, en 1818. Creció en una familia de clase media y recibió una educación clásica. Marx estudió Derecho y Filosofía en las universidades de Bonn y Berlín. Durante su época de estudiante, Marx se interesó cada vez más por las ideas de Georg Hegel, un destacado filósofo alemán. La filosofía de Hegel, en particular su concepto de la dialéctica, tuvo una influencia significativa en el propio pensamiento de Marx. Sin embargo, Marx finalmente llegó a rechazar algunas de las ideas centrales de Hegel, en particular su énfasis en el papel de las ideas en la configuración de la historia. En cambio, Marx desarrolló su propia teoría del materialismo histórico, que enfatizaba el papel de las condiciones materiales en la conducción del cambio social e histórico. Tras completar sus estudios, Marx trabajó como periodista y editor de varios periódicos radicales. Sus escritos, que a menudo criticaban las condiciones sociales y políticas de su época, le llevaron a entrar en conflicto con las autoridades. En 1843, Marx se casó con Jenny von Westphalen, con la que tendría 7 hijos. Ante la creciente censura y persecución política, Marx se vio obligado a huir de Alemania en 1843. Pasó un tiempo en París, Bruselas y finalmente se estableció en Londres, donde viviría el resto de su vida. Fue durante su exilio cuando Marx conoció a Friedrich Engels, un pensador y revolucionario alemán que se convertiría en su amigo y colaborador de toda la vida. Sección 4. El Manifiesto Comunista. Un llamado a la acción. Juntos, Marx y Engels fueron coautores de algunas de las obras más influyentes del siglo XIX. En 1848, publicaron El Manifiesto Comunista, un panfleto que llamaba a la clase obrera a derrocar el capitalismo y establecer una sociedad comunista. El Manifiesto Comunista esbozaba los principios básicos del marxismo. Estos principios incluían la idea de la lucha de clases como motor de la historia, la crítica al capitalismo como sistema explotador y la creencia en el triunfo final del proletariado, o clase obrera. El panfleto no tardó en adquirir notoriedad por sus ideas radicales y su llamamiento al cambio revolucionario. Sección 5. El capital y la crítica al capitalismo. Marx continuó desarrollando sus ideas en su obra más completa, El Capital. Publicado en 1867, El Capital ofrecía un análisis detallado del sistema capitalista. Marx sostenía que el capitalismo era intrínsecamente explotador y propenso a las crisis. Creía que el sistema capitalista sería inevitablemente derrocado por una revolución socialista. El Capital consolidó la reputación de Marx como uno de los teóricos económicos más importantes del siglo XIX. Sección 6. El legado perdurable de Marx. Una evaluación. Las ideas de Marx tuvieron un profundo impacto en el mundo, influyendo en el desarrollo de los movimientos socialistas y comunistas en todo el mundo. En el siglo XX, numerosos países como Rusia, China y Cuba experimentaron revoluciones socialistas inspiradas, al menos en parte, en las ideas de Marx. La obra de Marx ha sido elogiada por sus ideas sobre la naturaleza del capitalismo, su crítica a la desigualdad social y su énfasis en la importancia del contexto histórico. Sin embargo, también ha sido criticada por su supuesto utopismo, su énfasis en la lucha de clases y su asociación con regímenes autoritarios. Independientemente de la perspectiva, no cabe duda de que las ideas de Karl Marx han dejado un legado imborrable en el mundo
configurando el pensamiento político, los movimientos sociales y el curso de la historia.